El estudio del liderazgo en sí es tan importante para nuestro convivir, amados pastores, amados hermanos líderes. Entonces, liderazgo cristiano desde perspectiva intercultural. Bien, ¿por qué perspectiva intercultural? Esto sí he escuchado en el mundo de la educación, hermanos. Eh, Algunos que están familiarizados con temas de educación. ¿Por qué iglesia desde la perspectiva intercultural? Sabe que hoy por hoy ya, incluido yo mismo, mira, hoy mismo estamos hablando, aunque con nuestro español limitado, pero tratamos de hablar en español, explicar en español, conversamos en la casa en el español. Entonces, como que el contexto de nuestra lengua materna estamos dejando. Y por otro lado, nuestros jóvenes, la nueva generación más está hablando más fluidamente en español. Entonces, son las razones que por una parte, y por otra parte, el convivir mismo, ya en la iglesia, vuestros hijos, ustedes mismos, algunos, ya forma de vida va cambiando. En las congregaciones, ¿eh? Por ejemplo, he visto en una congregación los miembros están también hermanos de habla hispana. Por ejemplo, conozco en provincia de Huellas, también provincia de Pichincha, en Tungurahua, en lugares donde yo he estado, los hermanos casi unos 50% de habla hispana y 50% de habla quichua. En algún caso, por ejemplo, por Bucay, por Cumanda, he visto 90% de habla hispana y 10% de habla quichua. Entonces, ¿eso qué significa? El modelo de liderazgo sí debe ser enfoque a esas realidades. Entonces, por lo tanto, palabra intercultural significa mezcla de cultura. Hermanos, cuando vinieron los misioneros norteamericanos, vinieron con el modelo de liderazgo episcopal por un lado y por otro lado con modelo presbiterial. Pero al pasar el tiempo, ellos como era una denominación acá, la Unión Misionera cuando llegó, nos plasmó para que los quichuas empecemos a tratar el modelo congregacional. Entonces, ese modelo congregacional nos permite también, por un lado, ir mezclando de todas las culturas. No es problema cantar en quichua en español en la iglesia, ¿no le parece? Usted mismo hace eso, amado líder, amado pastor. Entonces, desde ahí nace la perspectiva del liderazgo cristiano con el enfoque intercultural o perspectiva intercultural. Bien, y otra parte, ¿por qué liderazgo cristiano? Liderazgo cristiano porque muchos hermanos líderes, hermanas que el Señor ha llamado a la diaconía, con todos los instrumentos seculares desean servir al Señor. Por supuesto, las herramientas seculares sirven hasta cierto punto en algunas partes, pero en su mayoría los instrumentos seculares no sirven. Por ejemplo, una de las técnicas de cumplimiento, multa. En la comunidad, en el barrio, en una asociación, funciona cobrar multa, pero en una congregación cobrar multa no funciona. Yo creo que está compartido esa parte. No funciona. Hermanos, tengo justo ese estudio, el equipo que trabajamos a armar este proyecto, porque justo Seminario Filadelfia, los consultores del seminario, armamos ese proyecto y en uno de ellos, ¿sabe qué? Oh, entrevistamos a un hermano de acá de la provincia de Chimborazo del sector Guamote y decía, pastor, ¿sabe qué? Entonces será eso que un hermano en área social que era buen líder. Bueno, podemos un poco ser vanidosos, era un gran líder. Construía, traía aulas, implementaba, cosa que era un líder muy estratégico, demasiado eficiente. Había pasado en su liderazgo 7 años y medio, casi 8 años liderando. Y ocurre, después de 8 años viene ya otros líderes, él salió y los del barrio propio dicen, ¿no? De la iglesia dice, ¿sabe qué? El hermano viene terminando liderazgo en una organización. Hoy invitemos para que lidere en la iglesia. Como él sabe trabajar, él es estratégico, es carismático y
el trabajo de él va a ser demasiado bueno. Entonces, con toda expectativa, al hermano eligieron de presidente de la iglesia. Cuando el hermano empieza de liderar, el hermano pone reglas, todas las reglas básicas de una organización social que él era ya, funcionaba en su entorno. Las multas, también, por otro lado, todos los esquemas, técnicas del procedimiento parlamentario, pero especialmente las multas. Eso hizo despechar al hermano. El hermano, primer lugar, hermanos, cumplamos, ¿sabe qué? Para todos cumplirlo, todo atraso de los líderes a las reuniones, $5. Y a todas las asambleas generales de los miembros, porque había membresía establecida, ¿sabe qué? Cobremos $10 para que levante fondo para la intención, tampoco era malo, pero es que forma de liderazgo no estaba bien. Los hermanos empezaron ya con esa expectativa, pero solamente duró 3 meses. Los líderes, restos de líderes ya no vinieron, no estaba de acuerdo con el hermano presidente y todos decían que no, es demasiado autoritario, él quiere manejar como que fuera eh, el asunto de barrio y eso no estamos de acuerdo. Incluso al mismo hermano pastor también él quería poner multa porque el pastor había atrasado. Entonces todo aquello ocurrió. Al ver que no estaba, el hermano a los 3 meses dejó el liderazgo. Entonces, con esta pequeña experiencia, vamos a tratar también el temática, ¿a dónde llego? Entonces, no es lo mismo liderazgo cristiano y liderazgo secular. Esta noche, entonces, vamos a definirlo aquello. Bien, antes de comenzar hasta aquí, nos hice algunas inquietudes. Bendiciones, bienvenido, hermanos. Bien, bueno, si no hay preguntas, comencemos. Seguramente más luego generará alguna inquietud. O si no, también en transcurso del trabajo vamos a ver. Bien, mi hermano Julio está con micrófono y pantalla. Amén. Bendiciones, hermano Julio. Ayúde leyendo el versículo Marcos 10:45 que está en la pantalla. A ver, buenas noches, pastor, Dios bendiga. Buenas noches, hermano. Leo el Marcos 10:40, 45, Diez ¿no? cuarenta y cinco. Dice, donde dice, a la gente de Dios hacía sus propósitos para ese grupo, dice. Ah, bueno, el texto dice así, ¿no? No, el versículo busca, hermano. Allá, entonces en mi En la Biblia. Biblia, en la Biblia. Ajá. Bueno, Vamos a en ver. diapositiva está, mientras que mi hermano Julio busca, el liderazgo es un proceso dinámico el cual el hombre o mujer con capacidades dadas por Dios influye a la gente y a Dios hacia sus propósitos para ese grupo. Aunque medio concepto, media definición de la pantalla es del hermano John Maxwell desde perspectiva secular. Porque ahora en Marcos 10:45 queremos ver ¿qué es liderazgo? Y con eso, Ya unos puedo dos leer, minutos pastor. vamos a preguntar. Adelante, hermano Julio. Ya. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, Marcos capítulo 10, versos 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gracias, pastor. Amén. Porque el Hijo del Hombre vino para servir, dice, ¿no? No vino para ser servido, sino vino para servir. Y no solo para servir, dice para dar vida. Hermano, ¿sabe qué? El término líder no encontramos en la Biblia. Palabra líder no encontramos ni en griego, tampoco encontramos en hebreo. Uno de los expositores me dijo, estimados estudiantes, no hay término líder en la Biblia. Entonces yo dije, entonces, ¿por qué decimos liderazgo cristiano? Como soy preguntón, decía, pero ¿por qué decimos liderazgo cristiano? El hermano decía, así como palabra Trinidad no hay en la Biblia, palabra líder no hay también, pero es herramienta principal para el trabajo. Palabra diácono hay y palabra ministro hay. Hay episcopos. Es decir, de acuerdo a Marcos 10:45, desde ahí, hermano, pensemos, su pensamiento debe centrar en esto.
Entonces, el concepto de liderazgo cristiano no es solo influir. Por eso, justo señalando, puse influye. ¿Sabe qué? Por una parte, sí necesitamos como una herramienta, pero el principal concepto de liderazgo cristiano es servir. Desde ahí vamos a partir esta noche. Bien, yo voy a compartir imágenes, ¿no? Dos imágenes y cada uno de ustedes va a ver y va a comentarlo. Eh, ¿Qué pensamos por aquello, ¿no? Liderazgo tradicional cristiano. Todos miremos por un minuto ya. Ahí usted está viendo, ¿no? Esta imagen en cuanto a liderazgo tradicional. Miremos, ¿no? Ahí, ¿qué mensaje trae? Bueno, aquí vamos a pedir a dos hermanos, un hermano y una hermana, ¿ya? A ver, pidamos a mi hermano Pastor José Atupaña y mi hermana Anita Cucurí. A los dos hermanos voy a pedir para que dé su punto de vista. ¿Qué trae a su mente al ver esta imagen que estoy compartiendo en este momento? Empecemos con mi hermano Pastor José. No sé si está mi hermano Pastor José. No sé si está con mi micrófono Pastor José. Y creo que no está todavía mi hermano Pastor José. Hermana Anita. Hermana Anita. Viendo. Buenas noches, Pastor Bueno, Jorgito, buenas noches, hermana. y buenas noches, hermanos presentes en la clase. Bueno, viendo al liderazgo tradicional cristiano, bueno, de mi punto de vista las imágenes, y es que a veces cuando alguien nos quiere hablar de algo de liderazgo, nosotros primero vemos cómo es su carácter, ¿no? A veces. Ujú. Y eso es también, como decía usted, el líder es bien diferente el liderazgo en el barrio, en la comunidad, que el liderazgo en la iglesia. Entonces, es muy diferente. Bueno, desde mi punto de vista, es muy diferente. Entonces, eso también le veo ahí que no quiere que sea lidere una persona diferente a lo que ellos están en un grupo de trabajo, creo. Gracias, hermana Anita, por su compartir. No sé si mi Pastor José está con micrófono ya. Mi Pastor José Atupaña. Creo que no está todavía. Entonces, ¿sabe qué? Hermano Jorge Nina, hermano Jorgito, Dios bendiga, Buki Tocayo, bendiciones. Saludos, pastor. Bueno, un líder debe ser, o sea, sociable y también un líder debe ser trabajar en humildad. Viendo en Ajá, la imagen, o sea, muchas veces un líder a veces decimos estoy ocupado, o sea, como o muchas veces cuando en la iglesia hay dos o tres líderes, hay celos o muchas veces a uno quiere sujetar a otro, ¿no? O sea, hay muchas cosas dentro de la iglesia. ajá. Amén, gracias, hermano Sí. Jorgito. ¿Alguien más? No sé si hermano Julio Pilataxi. Buenas noches, Pastor, una vez más. Bueno, en mi punto de vista, bueno, aparte de la imagen, para mí, esta palabra del líder creo que no está, o sea, en mí creo que está demasiado esa palabra, porque conociendo el liderazgo de Jesús, yo veo el último, el modelo principal que es nuestro Señor, y cuando de pronto a mí me diga lleva un liderazgo, creo que no debo aceptarle esa palabra porque está muy grande. Entonces, en esa parte, muchas veces, como los hermanos han dicho, muchas veces nos vemos a un líder diferente, a uno a veces quiere ser, digamos, que quiere que también sujete tal vez ese clase de liderazgo. Entonces hay partes que tal vez no estamos de acuerdo, no están entonces hay veces, muchas veces hay muchas inconveniencias. Para mí, digo, yo sé, o sea, sinceramente, ante Dios y ante él, yo quiero ser más un obrero que ser un líder. Eso yo creo que, aparte de lo que estoy viendo ahí. Ajá. Gracias, mis hermanos. Gracias, hermano Julio y todos quienes participaron también. ¿Sabe qué, estimados hermanos? Sí, acá
Mira, en liderazgo tradicional queremos manejar solo, como dijo la hermana Anita, bueno, todos los tres hermanos también coinciden en eso, queremos manejar de manera tradicional secular. Alguien viene, algún joven viene y dice, no, pero dependamos de Dios. Por ejemplo, aquí es una carreta, ¿no? Una carreta vemos ahí, pero su rueda está cuadrado. Entonces, el que está jalando está demasiado ocupado sudando. Y otros también está empujando, ¿no? Ahí en cajón tienen normas, estatutos, reglamentos, tradición. Incluso uno de ellos dice, vea, yo soy experto en liderazgo, dice, ¿no? Entonces, ¿sabe qué? El liderazgo tradicional no quiere depender de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Ahí está con dos rueditas, ¿no? El joven quiere ayudarlo. Pero otros dicen, no, no, gracias, dicen, no, estamos muy ocupados. A veces nosotros, los líderes, pasamos eso. Yo mismo he cometido ese error, a veces. Una vez me pasó uno de esos asuntos. Uno de los hermanos dijo, pastor, primero para planificar, declaremos un día de ayuno. Yo dije, no, hermano, ya hemos ayunado así, tales fechas nomás, pero más bien impulsemos porque esto es urgente. ¿Sabe que esa planificación no funcionó? Muchas veces, amados líderes, nosotros queremos dependerlo de nosotros y no de la voluntad de Dios. No sé si hay alguna inquietud de alguien más. Bendiciones. No sé si alguien más desea participar. Bien, siguiente imagen. Y nuevamente miren, hermanos, hay dos modelos de liderazgo. ¿En cuál de los dos vale la pena? ¿Qué podemos decirlo? Bien, a ver, hermano, ahí puedo pedir al hermano Luis Caizaguano y también hermano Emilio Pilco, a los dos hermanos, ¿ya? Dios bendiga, gusto de conocerlo a través de este medio y pensar por esta imagen también. Bien, no sé si empezamos. Eh, hermano Luis, Sí, pastor, Dios bendiga, buenas noches con todos. buenas noches, bendiciones. Lo que veo en esta imagen es que hoy día en las iglesias, comenzando casi en nuestra iglesia, cuando un líder quiere hacer lo correcto o lo diferente de los demás, hay poca gente que apoyan y cuando son personas que no aplican lo que dice tal vez la palabra de Dios, netamente al 100%, entonces como que la gente va más allá que al liderazgo justo, digamos. Entonces esas cosas ahí, como hace rato decía, ¿no? Cuando hay dos o tres líderes como que quieren hacer un grupo, con un líder quiere trabajar en un grupo, con otro no tiene confianza. Esas cosas así más o menos hay, mi hermano Jorgito. Gracias, hermano Luis, sí, ¿no? Entonces, y eso estamos viendo. Hermano Emilio, Vicente Emilio Pilco. No sé si puede activar su micrófono. Bueno, algunos de ustedes creo que tienen problemas de cámara, ¿no? Bien, entonces, como decía nuestro hermano Luis, ¿sabe qué? Acá vemos, mira, el líder está, todo el peso está en él. Más bien acá esto es una persona problemático, ¿no? Acá incluso es ya más drástico el que no esté de acuerdo con nada. Acá el cómodo, el que solo pasa criticando, ¿no? Oye, es que el pastor, es que el líder solo pasa criticando. Y acá incluso el que amenaza, el que dice que nada está bien,
Bien, pero acá en cambio en otro grupo, acá en otro bloque tenemos todos a la fila equipados, puestos sus cascos, ellos están encaminando. Entonces, ¿cuál de los dos vale la pena caminar? Hermano Emilio, adelante. Ya creo que está activado su micrófono. Hermano Vicente Emilio, pero no se escucha. Pastor Jorgito. Hermana Anita, escucho Eh, su punto de vista. bueno, de mi punto de vista sería que el liderazgo sería el que todos tengamos obvio tenemos todos los de la congregación tenemos diferentes ideas, ¿no? Entonces, todos estar unidos sería bueno, ¿no? Porque como decía el hermano Julio, el líder no puede ser solo una persona, sino que, claro, uno debería ver quién dirige, pero todos iguales, con el mismo pensamiento o de diferente pensamiento, pero llevar todos iguales sería, porque el liderazgo y de la congregación, porque como dicen, el liderazgo deficiente, hay muchas de las personas que algunos dicen ese no está bien o está mal, o hay a veces algunos que dicen, o sea, no dicen ni sí está bien ni no está mal. Entonces, pero yo creo que hay que opinar todos, o sea, sea bien o sea mal, pero hay que, como dice, hay que desahogarnos. Entonces, y ahí creo que la congregación va a ir hacia adelante, porque si no, a veces ponemos en las iglesias decir, no, él es el presidente, él sabrá qué hace. Entonces, no creo que ahí no va bien, sino que todos debemos opinar y hacer las cosas y para que la iglesia vaya hacia adelante. Gracias, hermana Anita, ¿no? Entonces, ¿sabe qué? Esto, con reflexión de ustedes, podemos decir entonces, para que el liderazgo camine, necesitamos un liderazgo desde perspectiva bíblica, ¿no? Entonces, para eso, pues, bien, a ver, vayamos ya al siguiente diapositiva. Aquí está uno de los conceptos occidental, ¿no? Alguien que ayude leyendo del concepto de John Maxwell. Es un concepto bueno, pero con todo respeto para la iglesia no Para la entra mucho. iglesia no. Alguien que ayude leyendo, ¿ya? Ya le, ya le leo, hermano pastor. Amén. Eh, dice, cuando uno comprende que el liderazgo es influir en vez de su posición o puesto, eso cambia todo. No se esfuerza por ser un líder, se esfuerza por añadir valor a la gente y ellos le permitirán ser el líder. Amén. Amén. Bueno, entonces en esa parte sabe que eso es definición occidental. No digo que el concepto es malo o definición es malo. Lo que quiero decir es que eso es un punto de vista universal. Está bien. Pero el liderazgo cristiano no queda solamente en este punto de vista, que más adelante vamos a definir, ¿no? Entonces, en la página correspondiente, bueno, en mi folleto tengo página 6 del capítulo 1, ¿no? Ahí está esto. Entonces, en cuanto a la definición occidental, podemos decir de que para la iglesia, si solamente queremos influir, 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 no es suficiente, sino más bien el liderazgo cristiano, a más de influir, necesitamos otros condimentos de liderazgo. Bien, liderazgo cristiano, Romanos 12:8. Romanos capítulo 12, versículo 8, ¿no? Nosotros debemos influir, bueno, Romanos, ahí hay un error, ¿no? Dice uno, Romanos nada más es Romanos 12:8. Y liderazgo de Dios para influir, para que otros descubran sus dones. ¿Sabe qué? Liderazgo entonces desde la perspectiva cristiana es otra cosa. Bien, igual a ver, vayamos leyendo esto. A ver, voluntarios. Uno, primero veamos definición, definición occidental. Luego vamos a ver también definición desde la cosmovisión.
indígena o quichua y definición desde perspectiva de liderazgo cristiano, desde tres enfoques, ¿no? Bien, entonces vayamos primero y luego vamos a evaluar en cuál de estos conceptos anda mi forma de servir con el liderazgo. Bien, no sé si alguien ayude, donde dice Pastor, una pregunta. Amén, adelante. Está en el está en el material, ¿no? Sí, está en material eso. Ajá, Pero mío no está, pastor. ¿no está? Mío tengo otra página. No, no, mío tengo número 6, tengo origen del liderazgo en la tierra, tengo. Ya, entonces, ¿sabe qué? ¿Dónde dice capítulo uno? En esa primera hoja estamos, hermano. ¿Ya? Pero yo creo que me han dado mal el libro, porque ¿Seguro? el Bueno, capítulo eso. 1 habla de Ya, origen del liderazgo. ya, a ver, origen, Capi- ¿dónde estamos? Estamos, Capítulo 1 habla origen del liderazgo y soberanía de Dios. ya, entonces eso ya está más atrás, ¿no? Entonces, pero sí se ha adelantado. Ya. ¿Sabe qué? En el interno, luego del taller, si es que de repente hay esa inconsistencia, ahí nos comunica mi hermano. Ya, no se preocupe, ahí ayudamos. Ya, listo, pues. Bien, continuamos. Amén. Pero los hermanos que está ya con en la página correspondiente, entonces vamos a ver desde el enfoque occidental, desde el enfoque de convicción indígena y desde la perspectiva del liderazgo cristiano. Bien, ayude leyendo, a ver, hermana, Anita, creo que está Anita Cucurí, ayude leyendo el primer bloque donde dice desde convicción occidental. Ya, listo, hermano. Definiciones sobre liderazgo. Desde convicción occidental. El liderazgo es la capacidad de influir, motivar y guiar a un grupo de personas hacia el logro de objetivos comunes. Implica no solo dar instrucciones, sino también inspirar, motivar y desarrollar las habilidades de los miembros del equipo. Un líder efectivo es capaz de crear una visión, establecer metas claras y fomentar un ambiente de trabajo colaborativo para alcanzarlas. Amén. Gracias. Bien, entonces, a ver, en esa parte, entonces, ¿qué es liderazgo desde convicción universal? El liderazgo es la capacidad de influir, motivar, guiar a un grupo de personas hacia el logro de los objetivos comunes. Por ejemplo, en una asociación, en una organización social, en una comunidad, en liga barrial, en una institución, el objetivo es eso. Por ejemplo, en una empresa, el propósito es lograr objetivos, los resultados, ¿no? Entonces, muchos líderes eclesiales trabajan con solamente con una convicción de liderazgo occidental o liderazgo universal, así llamemos más bien, o liderazgo secular. Por eso es que una vez un hermano dijo, este hermano no ha hecho nada, me decía, ¿no? Porque dice, si yo entraría de presidente, si yo entraría de líder, haría tal cosa, implementaría ese proyecto, construiría las casas, todo aquello. Yo dije, bueno, las intenciones está excelente, pero es que el liderazgo cristiano no es solamente el aspecto físico o un objetivo específico, sino el liderazgo cristiano es otra cosa. Bien, abajo dice, ¿no? En el, ya luego del color rojo dice, implica no solo dar instrucciones, sino también inspirar, motivar, desarrollar habilidades de los miembros y equipo. Un líder efectivo es capaz de crear una visión, establecer metas claras, fomentar un ambiente de trabajo colaborativo para alcanzar todas las metas y objetivos trazados. ¿Sabe qué? En esa parte, estimados líderes, hermanos pastores, quiero decir en esto, ¿sabe qué? Muchos de nosotros trabajamos con este enfoque. No está mal, está muy bien, pero el liderazgo cristiano va más allá. Número dos, vamos a convicción indígena. A ver, para eso, ¿a quién pedimos? Hermano Julio, no sé si pueda leerlo. Hermano Julio, Julio Pila Taxi, de donde dice convicción indígena. Ya, muchas gracias, pastor. Convicción indígena, definición.
Para un indígena ecuatoriano, el liderazgo se entiende como una responsabilidad compartida y un servicio a la comunidad, basada en el respeto, la sabiduría ancestral y la conexión con la naturaleza. No se trata de un poder individual, sino de una guía colectiva que busca el bienestar de todos, especialmente a través de las defensas de la tierra y cultura a los derechos colectivos. Gracias, hermano Julio. ¿Sabe que en la actualidad eso es lo que en mayoría de líderes sociales, desde la convicción indígena, el liderazgo es una responsabilidad de todos? Minga comunitaria, la solidaridad, todos los principios son buenas. Incluso sus principios éticos donde dice, no, amaquilla, amashua y amayuya, ¿no? Está bien, no digo está mal, pero el caso de liderazgo de la cosmovisión andina es conexión de alguna manera con la naturaleza, dejando el poder divino más pensar en asuntos materiales. Va también desviándose. Ni siquiera está como la convicción occidental, sino de la cosmovisión andina. Es un poco más neutro, puedo decir, y ese tipo de convicción muchas veces tiene a nosotros incluso, por eso a los líderes quichuas de las organizaciones, por ejemplo, aquí en el Ecuador, la CONEI, la FEINE o la FENOCIN, FEI, hay organizaciones históricas conocidas, muchas veces dicen, no, esas organizaciones solo sirven como plataforma de protesta. ¿Sabe qué? Es que la convicción de liderazgo es aquello, buscar el bien de la colectividad. Pero el asunto en ese liderazgo es, aunque servir a la comunidad, pero pensando siempre solamente desde eh, la filosofía andina, de la cosmovisión, solamente pensar en sin Dios, en otras palabras. Entonces, ese tipo de liderazgo nosotros debemos romper paradigma. Por mi parte, estoy de acuerdo con la convicción occidental, con la parte de influir, motivar, llevar a un objetivo, muy bien, pero también debemos del liderazgo de la cosmovisión andina o liderazgo indígena, debemos tomar el servicio, el trabajo a la colectividad. Esa parte es la riqueza del liderazgo, del contexto indígena, es demasiado bueno, riqueza intangible que tenemos para explorar mucho que ha servido. Pero no queda ahí, liderazgo cristiano en cambio no queda solo ahí. Bien, a ver, ahora vamos a pedir, no sé si mi hermano Pastor José ya está con micrófono, o a ver a quién pedimos que lea el liderazgo cristiano en cambio cómo es. Parece que no está Amén. con... Adelante. Liderazgo cristiano. El liderazgo cristiano se refiere a la forma de dirigir o influenciar a otros basando en los principios y enseñanza de Jesucristo, priorizando el servicio, la humildad y la búsqueda de la gloria de Dios por encima de ambiciones personales o el texto material. Ajá, gracias. Gracias, Manuel Luis. Bien, ¿sabe qué? El liderazgo cristiano toma alguna parte del liderazgo occidental que es guiar, influir esa parte, pero también pensando en el servicio y la colectividad del liderazgo indígena, vamos a los principios en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Lo que dice el libro de Marcos 10:45 nuevamente, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir y dar vida por nosotros, dar vida por usted. Entonces hoy hagamos un paréntesis. Voy a dar tiempo de 2 minutos ya sobre el reloj. Este momento tengo 19:48 hasta 19:50. Pensemos y luego conversamos con cuál de las definiciones usted está encaminando su liderazgo. Trabajemos y pensemos ya. Listo, mis hermanos. Voy a callar por 2 minutos.
y ahí nos avanzamos. Bien, hermanos, bueno, ya. Ahí sí, no sé si, a ver, demos punto con cuál de los tres modelos de pensar de la convicción de liderazgo encaminamos. Empecemos con mi hermano Jorge Nina y luego hermano Julio, hermano Luis, en ese orden vamos, ¿ya? Todos poco a poco compartiendo. Yo creo que en pueblo, o sea, en las iglesias trabajan como convicción indígena. O sea, una mezcla que hacemos tanto de gente mestiza o medio de quichua también, o sea, una mezcla, o sea, un liderazgo. En esa mezcla trabajamos porque no trabajamos como liderazgo cristiano, realmente. ¿Ah? Hermano Luis, ¿cuál es su punto de vista? Gracias, hermano Jorgito. Eh, Lamentablemente no, viendo en esto casi trabajamos o trabajan con la de indígena, los líderes se sienten como algo, como decía aquí, área comunal, algo así, sino que, como decía hace rato, muchas veces no dan esos principios, lo que debe ser, como quien dice, duela a quien duela, a manejar con firmeza o sea, ese ministerio, sino que como que tienen algo de miedo, algo así como que un grupo va a ir para acá, para allá, entonces muchas veces no dan ese liderazgo cristiano, los principios basados, sino que un poco a poco quieren llegar al liderazgo cristiano, pero muchas veces se quedan en eso, liderazgo de indígenas, mi hermano Pastor Jorgito. Ya, ajá. Hermana Anita. Eh, Viendo sobre el liderazgo, cómo se está trabajando o cómo se está conviviendo en la congregación, más se va a la convicción indígena, porque como decía el hermano, no tenemos, o sea, falta mucho. Bueno, en mi iglesia, en mi congregación, falta mucho, mucho de aprender sobre las enseñanzas de Jesucristo para seguir ese liderazgo cristiano. Porque nosotros, como decía el hermano, no a veces, si alguien algo dice, ya dice de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo, se dice algo o le llega al corazón de uno, es como que dice, me resiento y ya no vuelvo a la iglesia, entonces no debe ser eso. Entonces a veces nosotros, por no hacer esas cosas, de ese liderazgo, solo basamos en como que fuera una comunidad o un grupo o una organización, entonces nosotros no vamos a ese liderazgo. Entonces nos falta, bueno, como le digo, en mi congregación falta mucho de aprender sobre los principios de Jesucristo y para hacer seguir ese liderazgo cristiano. Gracias, hermana Anita. Y a ver, ¿quién más está? No sé si mi pastor José. Pastor, buenas noches. Mil Buenas noches, disculpas. pastor José. Dios bendiga. Buenas Bendiciones. noches. Estoy yendo en bus y no puedo hablar, mi hijo. Disculpe, yo voy a participar desde el lunes y voy a estar al tanto. Ah, Disculpe, mi ya, hijo, ya no se estoy. preocupe, pastor. Un abrazo, bendiciones. Bien, a ver, ¿quién más tenemos? A ver, hermano Jorge, hermano que hizo una hermana Anita, hermano Vicente.
Amén, Hermano, amén, hermano Vicente. amén. Buenas noches, hermano Pastor Jorge. Que Dios le bendiga. Con Amén. gusto de verles a los tiempos. Alguna vez, tal vez en la Feini me conocía a usted, pero bueno, Amén. eh, Gusto, mi hermano. y estoy viendo ahora. Y gracias también por invitarlo, sobre todo a través de esta plataforma para poder aprender algo sobre todo este tema de liderazgo. Y bueno, para mí esto veo un tema muy importante. Y bueno, dentro de esto, creo que en mi iglesia eh, ah, tenemos siempre esa convención indígena que más casi nuestros líderes trabajan o tenemos, muchas veces hemos trabajado y a veces cuando queremos hacer una convención de liderazgo cristiano, eh, a veces ha habido como una división. Hay grupos de hermanos, bueno, a veces dicen, a ratos han dicho que ellos son muy religiosos y bueno, nosotros estamos acostumbrados a esta manera, a esto pues así queremos. Entonces, por ahí ha habido más bien las debilidades, ¿no? Entonces, más bien en ese punto hemos seguido como esa convicción indígena, todos, bueno, de una u otra manera, por no a lo mejor soltar al grupo, entonces toca obedecer a otra convención. Entonces, eso lo he sentido en mi iglesia, especialmente mi hermano, pastor. Amén. Gracias, hermano Vicente. No sé, alguien no hice participar. Disculparán, bueno, en la pantalla. Bien, ¿sabe qué? Cuando hablamos, Pastor, bueno, más que sí, todo hermano me da, Julio, me da un tiempito, dijo. eso, Bueno, ahí yo está creo bien. que Amén. Ven. en esta parte, bueno, mi amor, bueno, yo creo que en mí, viendo esto, yo creo que, o sea, yo también puedo hablar de mi iglesia, no, de otros no puedo hablar porque yo creo que ni en ninguno de los tres, porque, digamos, por ejemplo, acá desde Convicción Occidental, entonces, muchas veces eh, hay un líder que sabe motivar, pero no sabe guiar, pues entonces ahí siempre en liderazgo hay un problema. Entonces, Ajá, tal vez poquito nosotros podemos, digamos, podemos parecer en convicción indígena, pero a veces decimos, bueno, yo vivo, como digo, porque vivo en la costa, por lo que estamos entre nosotros, digamos, ya. Solo en ajá, esa parte yo creo que estamos poquito, digamos, a la de indígena, a veces nada, entonces de ahí yo creo que peormente acá, cuando se hablamos en un liderazgo cristiano, a veces, eh, muchas veces no tenemos esos principios, esas enseñanzas, entonces de eso a veces influye muchas veces problemas, las divisiones, entonces yo creo que por mi parte en eso es muy importante que un líder tenga todos estos requisitos, más que todo saber guiar, entonces eso para mí, como también volviendo a la imagen que estábamos viendo de antes, entonces para estar todos equipaditos, entonces debemos nosotros tener una guía, pues no, yo creo que para mí eso es importante también, esta capacitación de mi parte. Eso sería mi opinión, mi pastor. Muchas gracias. gracias, hermano Julio, por su participación. No sé, alguien más. Bueno, ¿sabe qué? Con lo que ustedes, mis amados hermanos, acaba de decir, acogiendo de todos, entonces el liderazgo cristiano toma de primer nivel, que es influir, motivar, guiar. Por otro lado, también toma de convicción indígena lo que es servicio colectivo a la comunidad. Esto está bien. Pero el liderazgo cristiano va mucho más allá, servicio colectivo, pero basado en los principios y en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos queridos, hermanas queridas, en esta noche quiero decir, sabe que usted y yo somos llamados para trazar ese liderazgo cristiano. El que piensa en ese liderazgo cristiano, un líder está pensando de manera integral. Un liderazgo integral se llama eso. Entonces, si usted y yo estamos pensando en la colectividad, no simplemente influir, motivar, guiar, eso es una herramienta muy importante, pero también pensar en servir a la colectividad, pero basado en los principios. ¿Qué nos enseñó nuestro Señor Jesucristo? Marcos 10:45 ya habíamos leído, ¿no? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir. Entonces, hermanos, de este primer momento de este estudio de esta noche, hermanos queridos,
es que usted y yo quedemos a ver cuál de los modelos es muy importante. Con todo respeto al módulo, el nivel uno, el del nivel 2, motivo que trabajemos en la convicción de liderazgo desde el nivel 3. ¿Sabe por qué? Porque, por ejemplo, un líder entra a una organización cristiana, a una iglesia solamente con cosmovisión indígena, solamente pensará en la infraestructura de primera, infraestructura de calidad. Eso no es malo, es bueno. Y los objetivos tan cortos. Y si pensamos, si un líder está con enfoque de influir, motivar y guiar, querrá llenar de miembros de la iglesia como espectáculo, pero más no pensará guiarse y cambiar vida. Porque el liderazgo cristiano, si nosotros vamos a los principios de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, es búsqueda del servicio y la presencia para la gloria de Dios. Entonces, esos matices son muy importantes para que usted y yo podamos determinar, establecer y encaminar en cuanto de cómo estamos sirviendo. ¿Sabe qué? Yo mismo digo, muchas veces en mi iglesia como pastor he actuado como capataz y no como pastor. Muchas veces el hermano presidente ha actuado como jefe y no como guía. ¿Sabe qué? Por estos modelos de convicción, de principios de liderazgo, nosotros muchas veces fallamos. Bien, ahora en el liderazgo cristiano, ¿cuál es el enfoque? Estos tres: evangelismo, discipulado y establecimiento de iglesias. Bien, voy a invitar a mi hermano Julio Pilataxi para que ayude leyendo la misión y la visión que estoy compartiendo. Y hermano, a ver quién, hermana Anita, para que busque Mateo 28, 18 al 20. No sé si mi hermano Julito está. Bueno, el micrófono está apagado. O hermano Luis, Luis Caizahuala. Vamos hasta Tumbaco o Pifo. Mateo 28. Hermano Julio, hermano Julio, lea el párrafo que está ahí, misión y visión. Ah, ya. Yo pensé que quería que lea la Biblia. Estaba, ya. Dice, la misión es lo que haces, lo que te hace diferente de los demás ante la sociedad. La visión es una idea clara de lo que se debe ser y cómo te visualizas en un periodo determinado. Un buen líder debe definir su vida en base a sus deseos, inquietudes, retos y metas centrada en servicios. Gracias, pastor. Amén. En esa parte entonces, ¿sabe qué? El liderazgo cristiano, como otros modelos, sí debemos contar con nuestra misión y visión. Por eso, la misión, dice, ¿no? Es lo que hace. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y la visión, ¿hacia dónde? ¿Qué es lo que quiero lograr? Entonces, en el liderazgo cristiano, tanto la misión y la visión está trazado en estos tres matices. El evangelismo. Número uno es el evangelismo. Número dos, el discipulado. Y número tres es establecimiento de iglesias, el crecimiento de la iglesia, crecimiento congregacional. Entonces, desde ahí parte el liderazgo. Hermana Anita, no sé si ya ubico Mateo 28, 18 al 20. Amén. Amén. Adelante, hermano. La palabra de Dios dice así, Mateo 28 del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toma potestad, Toda. toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. ¿Qué nos dice? Entonces el pasaje está clarito, ¿no?
La gran comisión de nuestro Señor Jesucristo del Mateo 28, 18, especialmente 19, id y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, la base principal del liderazgo cristiano debe estar centrado en esos tres matices básicos. No hay otro, mis hermanos. Por supuesto, no podemos descuidar en cuanto a la infraestructura, o no podemos descuidar de aspectos ministeriales complementarios en la iglesia, pero todo ministerio debe centrar en esto. Hermanos líderes, ¿no? Entonces vayamos con esta filosofía, el evangelismo, discipulado y establecimiento de las iglesias. Eso es el punto importante donde usted y yo necesitamos encaminar, necesitamos subsistir, sembrar, pero lastimosamente hoy la misión y la visión de la iglesia está cambiando desde aquí, está perdiendo, esta esencia está desapareciendo. Hoy mayoría de iglesias está trazando objetivos, por ejemplo, hay objetivos económicos, otros objetivos sociales, otros también, por ejemplo, un hermano dijo, yo estoy soñando tener en mi congregación 5,000 miembros. ¡Wow! O sea, no es malo eso, es bueno. Pero ¿sabe qué? Yo puse a pensar, en mi congregación apenas tengo 80 miembros, pero ni a los 80 miembros puedo responder como pastor. Si yo tuviera 5,000 miembros, ¿qué pasaría? Por supuesto, alguien dice, no, pues que para eso tiene que delegar funciones. Sí puedo delegar funciones, pero la filosofía, la misión y la visión del liderazgo cristiano del hermano se ha ido. Todo líder que está hablando de mega iglesias, con todo respeto, en aspecto de liderazgo, pierda esa esencia, porque el liderazgo cristiano es expandir y no centralizar. El modelo de Jesucristo, Mateo 28, leamos otra vez, hermanos. Ya despacito vamos a leerlo. Mateo 28 está clarita, a ver, leamos todos otra vez, porque palabra dice id. Primero ahí encontramos palabra id, ¿no es cierto? Versículo 19. Por tanto, id y haced. La visión y la misión, haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Nuestro Señor dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, que dice, hasta el fin del mundo. Entonces, ¿sabe qué? El liderazgo desde la perspectiva cristiana intercultural tracemos acá, porque cada denominación, cada modelo tiene su forma. Y cuando dijo, aspiro 5,000 miembros, dije, está bien, pero para eso necesita herramientas muy diferentes, un modelo de liderazgo muy diferente. Y no podré 100% cumplir con la misión y la visión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esta parte de la misión y la visión del liderazgo, tracemos en estos tres matices, amados hermanos. No sé si hay alguna inquietud, amados hermanos, en su congregación, ¿en cuál de los tres está faltando? A ver, solamente vamos haciendo participar a dos hermanos ya, hermano Luis y hermano Vicente, ¿qué les parece? Dos puntos de vista. Hermano Luis Caizahuano y hermano Vicente. ¿Cuál? A ver, hermano Luis. Sí, mi hermano Jorgito. Muchas veces eso es el problema de mi iglesia más que todo, ¿no? Muchas veces no hay una misión ni tampoco una visión. Muchas veces falta tal vez de conocimiento de la palabra
viendo ahorita este tema ha sido muy importante para los líderes. Entonces, bueno, sería que manejen de esa manera, sería un éxito, pero lamentablemente a veces no hay misión ni tampoco visión, o sea, no hemos visto, mi hermano pastor. Ujú. Gracias, hermano Luis. Hermano Vicente. Sí, mi hermano pastor Jorgito, en esto, bueno, viendo desde mi punto de vista de mi iglesia, bueno, como que la idea tenemos como misión, visión, pero no cumplimos. Y más bien quedamos en solamente con nuestro grupo, y cuando la palabra está diciendo id, eh, hacer discípulos, ¿no? O sea, en esto me cabe hacer entender de que tenemos que no solamente a lo mejor solo llenar nuestra iglesia, sino que más bien a lo mejor hacer en otros lugares, hay lugares donde todavía no hay cristianos, ¿no? Y entonces, pero nosotros como líderes o como en la iglesia, tal vez pastor y líderes, no nos, uh, no nos ponemos esa misión ni visión. Eso nos pasamos en el tema de evangelismo. Ajá. Gracias, hermano Vicente. ¿Sabe qué? Eso ocurrimos y ha ocurrido en todos los contextos de nuestras congregaciones. Pero tampoco quedemos lamentando, ¿no? Sino más bien por eso usted y yo estamos acá y debemos empezarlo. Y lastimosamente las organizaciones nacionales, provinciales, muchas veces enfocan solamente en el asunto social, una visión, una misión social y no se ha profundizado, no se ha cobijado de sus principios. Entonces, debemos enfocar en nuestras iglesias, lo que dijo hermano Luis, hermano Vicente, nuestras congregaciones, trazar este tipo de misión y visión de la iglesia. Caso contrario, la iglesia va a tener problemas. Por ejemplo, si es que no hay evangelismo, no hemos aumentado. Alguien dice, no, es que en la iglesia tenemos que llenar. Amén, podemos llenar en la iglesia, pero debemos generar para que el evangelio siga expandiendo. Por otro lado, discipulado. El pastor no debe vivir único pastor en la congregación. Con todo respeto, el pastor debe generar. La filosofía de los pastores, disculpará porque soy pastor también y a nombre de mis compañeros pastores de la generación, pido mil disculpas, nos decía, ¿no? Cuando yo muera, el púlpito quedará para otros. Mientras yo viva, yo soy el ungido por Dios, siervo de Dios y permaneceré. Y esa filosofía, lastimosamente, ha estancado a este principio, a esta misión y visión del liderazgo cristiano. Entonces, hoy, ¿qué tenemos que hacer? Los pastores debemos generar ministerios pastorales en la iglesia. Hermanos, en una iglesia debe haber un pastor principal y debe haber muchos otros hermanos. Cuando el pastor principal pasa algo, a veces no somos perfectos o a veces puede sufrir alguna situación o puede enfermarlo. Ahora, si el hermano pastor no tiene su discípulo, ¿cómo puede encaminar? Entonces el discipulado ministerial incluso es demasiado importante. ¿Para qué? Para que el equipo pastoral pueda desempeñar. Entonces, desde este enfoque, tracemos siempre, mis amados hermanos. No sé si hay alguna pregunta al respecto, hermanos o hermana. Hermano pastor, una pregunta. Amén, hermana Eh, Anita. bueno, lo que yo entiendo es que, o sea, en una congregación primero debe haber, ¿no es cierto? Entonces una misión y una visión. Para hacer Ajá. seguir este contexto, entonces en la congregación debería a todos, no solo los líderes, no solo, o sea, en pocas palabras, no solo los diáconos, sino toda la congregación, primero deberíamos aprender el discipulado y el evangelismo, ¿o no? Así Para es, ahí sí así saber es. qué es y hacia dónde vamos para hacer el liderazgo, como estábamos hablando, para ir al liderazgo de cristiano, porque La liderazgo si cristiano. un hermano nuevo no sabe ni qué es evangelismo, qué es discipulado, o sea, tampoco no sabe la misión que es, o sea, hacia dónde vamos en la iglesia.
Digo yo, no, o estoy mal, eso le quería preguntar, o sea, deberíamos saber todos del discipulado y el evangelismo. Amén. Hermana Anita, adelantaste lo que iba a decir. ¿Sabe qué, hermanos? Lo que pasa es que la iglesia quichua, la iglesia del contexto nuestro y algunas iglesias independientes, tradicionales, no valora el discipulado. Lo que pasa es que evangelizó, aceptó al Señor y venga a culto, escuche sermones, unas cortas capacitaciones de acuerdo a la agenda del plan del año, unos dos, tres veces, y piensa que eso es suficiente. Y la verdad no es eso. Mientras en algunas congregaciones denominacionales de habla hispana, cuando apenas alguien acepta a Cristo, de inmediato entra a discipulado. Entonces, dentro del discipulado, una persona para asumir el liderazgo tiene su formación, va formando y cuenta con la misión y la visión bíblica en cuanto al liderazgo cristiano. Lo que usted manifiesta, hermana Anita, es así, mi hermano. Amén. Bien, bien, ahora pasemos a la filosofía. Filosofía autocrática. ¿Cuál es filosofía tradicional? No sé si hermano Julito Pilata se ayude leyendo diapositiva. Amén. Filosofía autocrática. La mayoría de las escuelas de liderazgo definen el liderazgo de la siguiente manera: lograr hacer el trabajo por medio de los otros. Este concepto popular es muy atractivo, ya que concede el derecho de manejar y explotar a los que están a las órdenes del jefe. Gracias, pastor. Ah, ¿sabe qué? Mayoría de líderes dicen, cuando yo entre a líder, ahí se voy a hacer trabajar a todos. Un hermano presidente de una iglesia dijo, cuando yo entre, sí, hermano, todos a trabajar. Entonces, es un concepto de una filosofía autocrática. Entonces, ¿sabe qué? Eso debemos cambiar. ¿Cuál debe ser mi posición? Cuando yo entre a servir como diácono, debo ser el primer servidor. Debo empezar yo en el servicio. Entonces el concepto jefe en liderazgo cristiano no entra. Otros definen ser guía a los demás, por supuesto, pero para el liderazgo cristiano, la filosofía bíblica es servir. Bien, aquí tenemos un estatus de liderazgo, ¿no? Esto está tomado de un manual, de un artículo científico y nos gustó también, doctor John Maxwell toma esto también para ver aquello y también veo, ¿sabe qué? Los líderes necesitamos formar nuestra personalidad. Bueno, aquí está el resumen del liderazgo en otra palabra. ¿Sabe qué? Liderazgo nace más o menos en Egipto, luego en China, Roma. Vemos con los militares en Edad Media y luego también, por otro lado, en el ámbito de historia también vemos Sumeria, Babilonia, Grecia, el pueblo de Israel, luego ya en nuestra era, la Iglesia Católica, Revolución Industrial. Desde ese matices nace el liderazgo. Liderazgo no nació, liderazgo cristiano. Por eso es que el liderazgo es siempre un concepto secular universal. Pero gracias hoy que va generando con esa base, siempre el liderazgo va de esta manera. Número uno, focalización. El líder debe focalizar. Y luego el líder debe también ser iniciador, que tenga iniciativa. Por supuesto, su carácter debe formar. Un líder para llegar a aquello debe ser generoso. Y uno de los dones incluso es innata. Relaciones interpersonales, la seguridad, el valor, discernimiento, por supuesto, a ver qué debo hacer o no hacerlo. Carisma, carisma es que pueda influir, pero de manera positiva, ¿no? Que pueda ser un buen servidor, un servidor
carismático, compromiso que nunca canse. Alguien dice, no, es que yo ya serví 3 años de pasado de vida, ya me voy. No, que siga. Visión del futuro. Siempre sueñe en cosas futuras de manera integral. Por supuesto, yo dije antes, tal vez no solo centrado en asunto material, sino centrado en la vida de la persona, pero también el asunto material, porque debe ir a la par el liderazgo eficiente, ¿no? Luego también actitud positiva, ¿no? La actitud es la base y la carta de presentación. Capacidad de trabajo, especialmente trabajo en equipo. Solo no puedo trabajar, no soy todólogo, sino necesito equipo. Responsabilidad, solucionar problemas, ¿no? Sí, capaz de solución de problemas. A veces no ser problemático, sino parte de solución. El líder nunca es parte. Bueno, de John Maxwell me gustó en su conferencia lo que dijo, el líder nunca debe ser parte del problema, sino el líder debe ser parte de solución de problemas. Siguiente, escuchar. El líder escucha, siempre esté atento, escucha. Luego tenemos comunicación. La comunicación también es la base importante. Luego tenemos servicial. Servicial, autodisciplina y pasión. ¿Sabe qué? Entonces, toda esta pirámide va formando la personalidad del líder. Eso sí está en su folleto y ahí usted puede ir subrayando aquello del cómo lo está, ¿no? Entonces, ahí usted puede ir también viendo, mis hermanos. No sé si hasta aquí hay preguntas, hermanos. ¿Alguna inquietud que tenga? Pastor, una consultita. Amén, hermano Julio. Hermano Luis. Sí, pastor. Cuando no hay esa visión, esa misión, como en otras palabras, hablando, si dice, tal no deja trabajar ni trabaja. Entonces, en ese caso, ¿qué se puede hacer? O sea, muchas veces, peor hay casi algunas veces en las iglesias no ir y predicar, sino que más bien solo esperamos o esperan en la iglesia que llegue alguien o así. Entonces, pero un líder o un pastor, alguien no tiene una visión ni misión. Entonces, por ejemplo, la idea de la congregación sería, ¿no? Un pastor debe tener alguien, ¿no? De Ajá. confianza, un discipulado. No, no tienen eso, entonces, al menos dejar encargando a alguien, ¿no? Decir, mira, usted haga esto, usted haga esto. Entonces, no hay ese liderazgo, entonces, ¿qué se puede hacer? Porque la palabra de Dios dice primero Dios, luego el pastor o el líder que está adelante debe trabajar. Entonces uno tal vez como miembro o algo así no puede sobrepasar a ellos. Entonces, ¿qué será en ese medio o cómo hacer? Ya. A ver, de acuerdo a su punto de vista, la inquietud de hermano José, en ese caso, los diáconos, si es pastor, los diáconos deben, con respeto, como de cualquier forma es pastor, Dios puso como autoridad eclesiástica con él conversarlo. Por mi parte siempre he sugerido eso. Sabe que conversarlo, mira, nosotros hemos alguna capacitación, estas partes hemos visto. No sé si a nivel de líderes pasar esa voz y luego motivar para que el hermano pastor, o si son líderes, lo mismo, motivar de que siempre trabajemos con misión y visión. Y en sí, plan estratégico. Bueno, eso vamos a ver en capítulo 11 como dije al inicio, pero adelanto, ¿no? Eso hay que trazar ya en plan estratégico. A ver, este año, ¿cómo vamos a trabajar? Dentro de eso, delegación de funciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, el trabajo de capacidad de trabajo. Debo trabajar, por ejemplo, como pastor, yo debo tener a mi equipo pastoral, un obrero o copastor, un evangelista, uno que dedica como maestro, otro que dedica a cadena de oración, otro equipo que dedique. Entonces, la iglesia no es solo liderado por una persona, sino por un equipo ministerial pastor. Entonces, motivar para que el hermano pastor vaya a aquello. Y siempre la filosofía es lo que de antes vimos, ¿no?
más bien crecerlo. Y la misión y la visión debe ser que lleguemos a más personas a los pies del Señor. Entonces, en ese caso, hermano, motivo para que también de alguna manera compartir a los líderes y pastor. Y si es que mayoría de congregación necesita este tipo de taller que hoy estamos dando, enfocar el liderazgo cristiano desde perspectiva general, desde perspectiva de la iglesia eh, cristiana, cristocéntrica, lo que hoy estamos haciendo con ustedes, mis hermanos, ¿no? A través de este medio, lo que como seminario tratamos es trazar, motivar a un liderazgo bíblico. Eso es lo que tratamos. Bien, gracias, mis hermanos. No sé si alguna otra inquietud. Hermano pastor, en, Adelante. en este tema, en la iglesia, ¿cuál es tiene su autoridad en una iglesia entre pastor y entre presidente de la iglesia o diácono, primer diácono, como se puede denominar? Y entre los cuales, ¿cuál es el que tiene un poco más de autoridad o liderazgo, mi hermano? A ver, hermano Vicente y mis hermanos, en esa parte, como autoridad eclesiástico, la palabra pastor no significa jefe o cabeza, ¿no? Sino más bien como corazón. Es la autoridad espiritual, es el pastor. Entonces, el hermano presidente, en cambio, es eh, parte operativa, es un representante. Entonces, los dos deben trabajar, pero de entre los dos, el hermano pastor, por la gracia de Dios, el pastor, el equipo pastoral, es la base como autoridad eclesiástica. Pero aquí tenemos que trazar uno. Muchas veces, en cambio, los hermanos pastores, vuelvo y repito, vamos a plano autocrático. Ese es el problema. Si no, nunca vamos al liderazgo cristiano. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Por ejemplo, cuando trajo a una mujer que estaba en adulterio, encontró y trajeron, ¿qué hicieron los líderes tradicionales? Los líderes tradicionales trajeron y dijo, ¿sabe qué? La ley de Moisés dice que este tipo de persona debe morir apedreado. Y Jesús, en esa parte, como autoridad espiritual moral, actúa de una manera diferente. Entonces, las estrategias de liderazgo cristiano de un pastor deben ser diferentes. Pero dentro de la iglesia, por la gracia de Dios, de acuerdo al libro de Hebreos 13:7 y 13:17, y Dios ha puesto a los pastores. Hermano Amén. pastor, una pregunta. Amén. Viendo de acuerdo a la personalidad del líder, el líder en una congregación es el presidente, ¿no es cierto? En este caso. Entonces, la personalidad del líder, eh, primero debemos ver antes de que nosotros, como dice, llega el nuevo año, No, las eh, elecciones. en las elecciones, ver esa personalidad del líder para que sea un líder, ¿no? O en tal caso, luego de las elecciones, ver, o sea, dar, como dice, es un taller sobre personalidad o cómo debería ser eso. A ver, primero los espacios que Dios ilumina a las personas, a la congregación y elige. Y si el hermano para ser electo necesita contar con esas cualidades ministeriales y conocimiento del liderazgo cristiano para asumir. Pero si en caso de que tal vez el hermano no cuente, por supuesto necesitaría recurrir a aquello, una formación ministerial para que trabaje. Como puse ejemplo de la historia de un líder, ¿no? En área social era bueno, consiguió proyectos, construyó casas, trajo baterías sanitarias, instaló hasta emisora y era un gran líder. Pero llegó al liderazgo de la iglesia en 3 meses del despecho. Entonces, para no caer en los errores, necesitamos que un líder sea en base a conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, en el capítulo 3 vamos a hablar este punto, hermana, más, ¿no? En capítulo 3 justo topamos
sistemas de gobierno. Ahí vamos a hablar tipo de líderes, ¿no? Amén, Entonces, hermano. ajá, pero no quiero dejar sin respuesta a su inquietud. Bien, hermanos, entonces, hermanos queridos, gracias también. En esta noche vamos en avance. El liderazgo cristiano, liderazgo tradicional secular. Bien, no sé si ayude leyendo a alguien esta diapositiva. Amén, mi hermano. A ver, hermana Anita, porfa. El liderazgo tradicional secular. Dice, filosofía tradicional, que sirvan otros. Al mencionar la palabra líder, mucha gente piensa inmediatamente en una autoridad, en alguien que pueda manejar, dirigir, regir o gobernar. Muchos piensan que un líder es una persona que tiene poder sobre otras personas, sin que nadie cuestione sus acciones. Filosofía del debo servir, de acuerdo a Marcos capítulo 10, versículo 45. El Ajá, liderazgo tiene que ver con el beneficio de otras personas, con actitud de siervo por parte del líder. amén. Bien, entonces, gracias, hermana Anita. Sabe que el liderazgo tradicional dice, no, no, ya otros trabajen. Yo ya planifiqué, otros tienen que trabajar. Pero el liderazgo cristiano, en cambio, no. Debo servir. Marcos 10:45. Entonces, el pastor, el líder, el presidente que tiene filosofía de liderazgo cristiano, siempre pensará en servir. Pero si un líder tiene una filosofía secular, dirá, no, no, hay ellos que trabajen por mi parte y yo hice. Solo este añito voy a cumplir, luego ya ustedes verán nomás. Eso es la filosofía tradicional, porque en el liderazgo cristiano no funciona aquello, sino yo debo servirlo, porque Dios me ha llamado a servirlo. No sé en cuál de las filosofías usted está. Hagamos una pequeña reflexión, hermanos, en cuál de estos dos tendencias del modelo de liderazgo está encaminando, sería importante. No sé si hay inquietudes. Bienvenido, hermanos. Si alguien tiene alguna inquietud, bienvenido. Bien, entonces, ¿cómo debería ser liderazgo cristiano? Ahí estamos resumiendo. Bien, ¿sabe qué? Usted y yo somos llamados para este tipo de liderazgo. Pensar en servir. Ahí vemos en gráfico todos tomados de la mano. Todos está jalado una bandera. Significa de que todos tienen una misión a dónde ir. Todos trabajan, todos están en una convicción, todos consuela, corrige y todos protege. Ahí vemos, está parado en una plataforma de un precipicio, que la balanza puede llevar a un lado, pero como todos están concentrados, el equipo de liderazgo encamina. Bien, no sé, a este gráfico, ¿qué nos podemos entender con el liderazgo? A ver, vamos con quién, con hermano Julio, hermano Julio y hermano Vicente, los dos, ¿ya? En esta vez. ¿Qué nos hace pensar este equipo de líderes? Bueno, en esta parte, como dice ahí, bueno, que estamos de pronto siendo un líder aún, pero a veces no sabemos, o sea, en qué estamos, tal vez estamos en un balance, pero yo creo que aquí sería para mí, o sea, formar equipo, todos como volviendo al de antes y estar todos en el mismo nivel, como usted dijo. Claro, como en las iglesias, siempre espiritualmente, el pastor sabemos que debe estar en la cabeza, pero muchas veces no sucede eso Ajá, y
Y ahora el problema es que tampoco no hay, o sea, quien asuma esa responsabilidad, volviendo al tema de, entonces deberíamos, como usted dice, tener tal vez, aún no siendo otro pastor, pero debemos tener en orden jerárquico, diría tal vez maestros, qué sé yo, todos en balance para que no suceda tal vez, para no poder ir a ninguno de a cual lado. Entonces, como usted sabe, en nuestro caso, en nuestro medio, hoy estamos nosotros sufriendo esa situación. Tal vez nosotros, usted sabe, no quiero tampoco contarle eso, pero entonces ahorita no sabemos nosotros, en otras palabras, ni qué hacer y estamos tal vez en balance en nuestro pensamiento humano, a veces, muchas veces estamos de qué hacer o cómo hacer, o sea, buscamos una salida, pero porque tal vez no tenemos una alimentación, tal vez no, y ahora también no hay quien console a nosotros. Y por mi parte, eso podría yo, o sea, pensar en mi pensamiento, mi pastor. Ajá. Gracias, hermano Julio, por compartir su punto de vista. Hermano Vicente. Sí, mi hermano pastor. Bueno, a mí me hace entender con ese gráfico de que en una iglesia todos los líderes como pastor o diáconos, no sé, quienes más tienen que conformar el equipo ministerial, tienen que estar de la misma filosofía o del mismo criterio para que puedan a lo mejor llevar a una congregación porque a veces, muchas de las veces, actualmente he visto de que hay en algunas iglesias a veces el pastor está bajo el presidente o bajo diáconos y entonces no hay una jerarquía o no están unidos todos, sino que a veces, bueno, pastor hace algo parte sacramental o las ceremonias, pero el presidente nos ordena si él ordena puede hacer o no, a veces también hay esas cosas, ¿no? Entonces, pero con el gráfico que viendo me cabe hacer entender de que todos tenemos que ser o todos tienen que ser unidos para que todos lleven, vayan a donde tienen que ir para que cumplan la misión y la visión. Amén. Gracias, hermano Vicente. Mis hermanos, sí. Entonces, dos participaciones mismo coincide con esto, ¿no? Hermanos, gracias. El equipo de diácono, incluido el hermano pastor, debemos estar enfocado en la misión y la visión centrado en la gran comisión. Eso es la base principal. Recuerda que antes hablamos de tres cosas, ¿no? Discipulado, perdón, evangelismo, discipulado y establecimiento de iglesias. En otras palabras, la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo, así como este equipo, todos están tomados de la mano. Todo está tomando de la mano. Incluso el que está adelantando está jalado la bandera. Eso representa una misión y visión. Y liderazgo siempre debe estar trazado de esa manera. Bien, clases de liderazgo, desde el punto de vista personal, ¿no? Hay liderazgo social y política, liderazgo eclesial y liderazgo empresarial. Tres clases de liderazgo vemos desde una óptica universal. Clases de liderazgo social y política es exclusivamente un liderazgo de carácter material, centrado en todos los procesos y competencias de los derechos y todas las cualidades materiales, ¿no? Entonces, ese es el primer matiz. Un líder sí debe conocer, debemos conocer eso también. Y por otro lado, nuestra personalidad, por competencia, debemos también el liderazgo eclesial. En eso más influye lo que es nuestra personalidad porque vamos a servir, la filosofía en sí es servir. Entonces, mucho tiene que ver la personalidad, mientras en liderazgo social, política, es la competencia. Por ejemplo, en el año electoral, todo político ofrece maravillas y eso, si es que gana, debe cumplirlo y muchas veces no llega ya. Pero el liderazgo eclesial, en cambio, el liderazgo espiritual, es un liderazgo de servicio y ahí mucho tiene que ver la personalidad. Y el tercero, a su debido puesto, eso ya más particular liderazgo empresarial. Muchas veces ahí hablan del plano del jefe, ¿no? Mi jefe
el área tal. Entonces, ¿sabe qué? Para la iglesia, nuestra personalidad influye en cuanto a servir a Dios. Y para que nuestra personalidad sea bíblico, debemos ser cristianos maduros. Principios de liderazgo bíblico. ¿Cuáles son? Número uno, debe tener la mentalidad de siervo. Bueno, de lección uno o capítulo uno estamos resumiendo, ¿no? Mis hermanos, usted puede tranquilamente y ya estudiado o estudiarlo. Bueno, desde ahí estamos resumiendo. Los principios son tres, ¿no? Y eso estamos, este momento, ya resumiendo. Número uno, ¿qué decimos? Es tener mentalidad de, tener mentalidad de servir a Dios y a su prójimo. Un líder cristiano, su pasión es aquello. Primero servir a Dios y luego servir a nuestros semejantes. No hay otro, ¿no? Marcos capítulo 12, versículo 30. No sé si hacemos tipo paréntesis, leamos Marcos 12, 30. Marcos 12, 30. Amén. Adelante, mi hermano Luis. Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, dice. Ajá. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, tener mentalidad de servir a Dios y a su prójimo. Bien, si usted tiene aquello, usted contará con estos principios, ¿no? Principios de liderazgo cristiano. Ya estamos casi en la última parte de nuestra unidad del estudio, resumiendo, ¿no? Número uno, la autoridad, ¿de dónde viene? Autoridad para liderar viene de Dios. Son los dones, recibimos a través de los dones operacionales. Romanos capítulo 12 versos 4 al 7. Ahí vemos, ¿no? Los dones operacionales o dones naturales. Dios nos da para que usted y yo, aunque humanamente somos inservibles, pero Dios llamó a ser siervos. Entonces, ¿la autoridad de dónde viene? Viene no nada menos por parte de Dios. Es un don. Por supuesto, se aprende a liderar, pero Dios da aquello. Eso es el primer principio. Segundo principio, el líder cristiano es el siervo humilde, filosofía de servir. Los dones, la filosofía y estrategias. Tres cosas hablamos dentro de eso, ¿no? El líder cristiano es un siervo humilde, es decir, filosofía de servicio. Un líder no debe decir, a mí me pagan, hermano, mensual tanto para liderar. Una vez un hermano dijo, hermanos, yo no quiero entrar a la iglesia porque allá no hay nada que ganarlo, más bien allá toca perderlo. Quedé pensando, oigan, entonces él no tiene la filosofía del liderazgo cristiano. El líder cristiano siempre piensa en servir a los demás. Desde ahí vamos a partir transcurso de estos 12 clases con esa frase. Bien, número 3, el tercer principio, desarrolla mediante un estudio cuidadoso y la práctica, estrategias y acción práctica. El líder debe ser estratégico, eso dice el doctor John Maxwell también en su libro. Un líder no estratégico no es líder. Un líder debe ser estratégico, pero no demagógico. La demagogia convence para sus propios beneficios. Las estrategias convence para bien de todos. Entonces, en eso, nosotros debemos desarrollar nuestro liderazgo cristiano, hermanos queridos, ¿no? Entonces, los principios del liderazgo cristiano siempre está relacionado con, hemos señalado con color azul, los dones,
perdón, con color celeste, los dones, filosofía y estrategia. Esas tres herramientas están dentro del principio de liderazgo bíblico. Y con eso, ¿sabe qué podemos conseguir? Ahí ven una ruleta, ¿no? Cree, crece, vive y cambia. Ahí está el círculo vicioso. Cree, crece, vive y cambia. Eso es el resultado de los principios de liderazgo cristiano o liderazgo bíblico. Cree, crece, vive y cambia. Otra vez repito la frase para que ustedes piensen y luego quiero que también nuevamente compartan ya sus puntos de vista. ¿Sabe qué? El resultado de los principios de buen liderazgo cristianos es cree, crece, vive y cambia. Con estas frases, ¿qué nos hace entender sobre los principios de liderazgo? ¿Qué viene a su mente cuando ves estas cuatro palabras? Cree, crece, vive y cambia. Bien, a ver, empezamos de acuerdo al orden que está este momento en la pantalla. Hermano Julio y luego hermana Anita y hermano Luis. ¿Qué viene a su mente cuando dice cree, crece, vive y cambia? Esa es la inquietud. Bueno, desde mi punto de vista de los principios del liderazgo, de acuerdo a lo bíblico, y donde dice crece, cambia, cree y vive, Ajá. es que vamos ya a lo que dice el liderazgo cristiano, que cómo vivió Jesús. Entonces, vamos allá, ya entonces, vamos cambiando nuestro liderazgo, entonces vamos creciendo de acuerdo a la palabra de Dios. También vamos ya que y nuestra vida ya no solo cambia en la iglesia, sino nos cambia desde donde vivimos, o sea, en nuestro hogar, y vamos creciendo cada día más. ¿Para qué? Para con toda esa convicción de lo que es liderazgo bíblicamente, entonces vamos creciendo y debemos seguir ya viviendo en eso, en ese liderazgo. Entonces, eso sería que si ya vamos aprendiendo sobre el liderazgo bíblico, entonces debemos ir aprendiendo todos esos, como dicen, en ese círculo ya nos integraríamos entonces a vivir todo lo que es liderazgo cristiano bíblico. Amén. Eso en sí. Gracias. Amén. Gracias. Cree, crece, vive y cambia. Hermano Luis, no sé qué viene a su mente cuando vemos esas cuatro frases y liderazgo. Sí, pastor. Creer que Jesucristo es el único que nos dio vida, debemos creer. Murió, fue sepultado, resucitó. Y debemos crecer en el área espiritual diariamente y cómo vivió Cristo y seguir esos pasos, esos ejemplos, o sea, el camino de Cristo, ¿ya? No ver al hombre, sino más bien cómo Cristo sufrió, padeció, fue rechazado todo, entonces seguir ese ejemplo y vivir ya aplicando todas esas enseñanzas, todo eso, a través de eso podemos hasta ganar almas con nuestro diario vivir también. Entonces, si en algo estamos bien, también debemos cambiar tal vez nuestra manera de vivir, nuestras actitudes, como ya conocedores de la palabra de Dios, sería mi hermano pastor. Gracias, hermano Luis. Mis hermanos, entonces esos son el círculo básico en cuanto a los principios del liderazgo cristiano. Bien, hoy vayamos a Lucas 2:52. El líder debe ser influyente, el concepto que inicialmente había, ¿no? Influir. Pero para influir, ¿qué necesitamos? Lucas 2:52. No sé si alguien, por favor, lea ese versículo. Lucas capítulo 2, versículo 52. Hermano Julio. Ah, ya. Claro, sí.
Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, dice. Amén. Gracias, hermano Julito. Y Jesús crecía, ¿en qué nomás? En sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, Jesús creció. El liderazgo, modelo de Jesucristo es crecer en espiritualmente, desarrollar intelectualmente, desarrollar materialmente y desarrollar socialmente. Eso es un evangelio integral, un liderazgo cristiano real. Liderazgo cristiano real. Siempre esa particularidad debemos mantenerlo, hermanos, ¿no? Entonces, hoy quiero decir a usted y a mí mismo también, estoy convencido en ese liderazgo o cómo estamos andando. El liderazgo cristiano se debe desarrollar mediante un estudio cuidadoso de la práctica, ¿no? Eh, debemos crecer. Bueno, ese gráfico ya habíamos visto del antes. Debemos nosotros crecerlo. Estamos ya casi, última parte de la lección. Muchas veces nos preguntamos si los líderes se hacen o nacen. Esa es la pregunta, ¿no? Sin duda, ciertas personas nacen con habilidad para liderar, pero los líderes cristianos se hacen, quienes nacen con la habilidad de hacer estas cosas. ¿Sabe qué? Bíblicamente los líderes se hacen. Mientras va madurando espiritualmente, es don de Dios desde el nuevo nacimiento, va asimilando y formando. ¿En qué nomás? Instruir a la iglesia en la palabra de Dios, ayudar a otros a identificar sus dones espirituales y talentos. Ese es otro de los trabajos. Motivar a otros hacia buenas obras, planear, organizar actividades para la gente de Dios, animar los desanimados, aconsejar a los débiles en la fe. ¿Sabe que estas particularidades, entonces, es importante? Eso es, en otras palabras, debemos hacer para crecer en liderazgo. Estos aspectos debemos hacer. Eso es la herramienta para desarrollar, para todos encaminar en cuanto al liderazgo. Mis hermanos, con esto regreso acá. Entonces, a este gráfico que empezamos primero. ¿Cuál de estos hombres está fallando más? ¿Cuál de estos hombres está fallando más? Escucho comentarios, hermanos, a todos. Eh, Ah, A ver, primero hermano Vicente, luego este, hermana Anita, ¿ya? gracias, hermano. Para mí está fallando ahí el hombre que está alzando la mano, no queriendo a la ayuda del Espíritu Santo. Ajá, ¿no es cierto? Hermana Anita. eh, de acuerdo al gráfico, la persona que está mal sería los del medio, que dicen no, gracias, porque hay una persona que quiere apoyar sobre el liderazgo, pero con decir no, gracias, no quiere aprender. O sea, deberíamos, ya viendo ese cuadro, así es, sepamos algo de liderazgo, pero si alguien nos quiere hablar de liderazgo, pero cristiano, deberíamos aprender y compartir, o sea, lo que él quiere compartir, aprender y de eso seguir viviendo, como le decía de rato, vivir, cambiar y crecer. Eso sería, está el del medio está, no quiere crecer. Ajá, amén. Gracias, hermana. No sé, ¿alguien más? Creo que Pastor José también creo que estaba activando el micrófono. Bueno, gracias, pastor. Buenas noches con todos. Buenas noches. Creo que el gráfico del medio donde dice no, gracias, no, no queremos la dirección del Espíritu Santo,
no queremos poner como base la palabra de Dios. Sin ese, un líder no tiene visión ni misión hacia dónde va. Entonces yo creo que, como usted manifestó, escuché un poco, si nosotros como pastores o como líderes, primerito el pastor debe saber la iglesia hacia dónde quiere ir. El pastor tiene que estar bien enfocado con el Espíritu Santo y la palabra y poner un lineamiento hacia dónde. Entonces, esa misión y visión tiene que compartir con los líderes. Si no compartimos, los líderes no van a ayudar. Y no, cada cual, el pastor irá por un lado y los líderes querrán ir por otro lado. Dos, yo creo que también ahí ahí hablando del pastor un poquito, yo creo que sí, como pastores debemos poner un sistema de discipulado a la filosofía de la iglesia. Entonces, los miembros tienen que saber y tienen que entrar a esa escuela de discipulado. De acuerdo a ese discipulado, entonces tiene que manejar la filosofía hacia dónde está yendo la iglesia, sin la cual no podemos crecer. Ahí es que donde vamos a dar crecimiento, como dice cristocéntrico, ¿verdad? Crece, madura, todo eso vamos a dar ese resultado. Sin esa no. Muchas veces no queremos la intervención del Espíritu Santo, no queremos poner la palabra. Recordemos siempre, porque la iglesia, el manejo de la iglesia eclesial, no es comunitario, no es nada, es eclesial, es bajo la guía del Espíritu Santo. Él es el autor de esta misión que tenemos. Eso no más, querido hermano, muchas gracias. Amén. Gracias. Entonces, bueno, minuto ha venido rápido. Con este gráfico concluimos. Ahí está. El liderazgo deficiente tradicional y liderazgo eficiente, un liderazgo cristiano, ¿cómo debemos enfocar? Ahí está un pilotón de varones. Uno está encaminando y todos está ahí solamente con una misión y visión. De esa manera, entonces, encaminemos. Esta noche haciendo un pequeño recuento, ¿no? Hemos visto sobre definición de liderazgo, definir de manera occidental, definición desde el concepto, desde la convicción indígena y también liderazgo desde perspectiva cristiana. Para nosotros, los líderes, pastores, quienes involucramos en servir a Dios, siempre entonces vayamos con un liderazgo cristiano, ¿no? Su filosofía básica es servir. Su principio también habíamos hablado, ¿no? Acá, su principio, recuerda que también es siempre basarse en los dones que Dios ha dado, la filosofía de servicio y ser prácticos. Con eso crecer, creer, crecer, vivir y cambiar vidas. Bien, Dios bendiga, hermanos. Para mí esta noche ha sido también un aprendizaje juntamente con ustedes. Papito Dios bendiga a mis amados hermanos, hermanas. Y si de repente hay todavía algún hermano o hermana de su entorno desea que capacite en liderazgo, invítalo porque hay grabación. Tranquilamente viendo esta grabación puede igualar, ¿no? Pero con eso no digo entonces hermanos seguirán grabación, sino más bien animo para así interactuar. De esa manera nos servirá a todos ser líderes conforme a la palabra de Dios. Hermanos, un abrazo, un agradecimiento por mi parte y gracias al grupo de estudio de diplomado de protocolos, perdón, del diplomado de liderazgo. Bueno, también doy protocolos, estoy centrado en eso también. Hermanos, en cuanto a diplomado, en cuanto al liderazgo. Bueno, ¿por qué, hermanos, llamamos nuevamente? ¿Por qué de esa manera? Líderes, todos hemos capacitado con grandes expositores internacionales, hemos traído, yo mismo he pasado con Chuck Maxwell todos los 6 niveles, y capacitación de los hermanos de Argentina y pasado hasta Cabezón y vuelto, pero yo he dicho no, pero yo sé que son grandes siervos, aprendí mucho de ellos, yo debo ser grato, pero debemos trazar y por eso formamos un equipo de consultores y trazamos un proyecto práctico de liderazgo desde nuestra perspectiva. Entonces, más bien, invito si hay algunos otros siervos, siervas, a unirse a este grupo. Bendiciones. No sé si alguien desea hablar, si no, bien que mi pastor José está activando su pantalla para que termine orando, hermano. Active su micrófono, pastor.
Gracias, mi pastor Jorgito. Si es que no hay nadie que ya pregunte o lo que sea, pues oremos, pues, ¿qué más toca hacer? Amén, Pero amén, amén. Bendiciones. vamos a orar. Amadísimo Dios, muchísimas gracias, Papito Dios. Cada día necesitamos actualizar, Papito, el conocimiento. Gracias, Señor, por la vida de Pastor Jorge. Gracias, Señor, por el seminario, quienes ellos en sus corazones ha puesto, ha palpitado, ha ardido de compartir el liderazgo. Señor, que muchas veces fallamos todavía. Si, Papito Dios, has permitido mejorar, pues aquí mejóranos. Afílanos, Señor, esa hacha para el trabajo que viene, papi. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, rogamos, te pedimos tu misericordia, tu grandeza a cada siervo, cada sierva que está, Señor, juntos aprendiendo, papito Dios, abra nuestra mente y nuestro corazón y vayamos no solamente, como dice tu palabra, solo oidores, sino hacedores de tu palabra, porque queremos ver ese cambio, queremos ver esas vidas transformadas, queremos ver esa imagen tuya en nuestras vidas, papito Dios. Gracias, Señor, como esos líderes que tú has elegido estar en esta clase. Que, papito Dios, bendiga a cada uno de sus familias. Señor, mi Dios, concede tu gracia en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén. Bendiga, pastor. Gracias. Gracias, mis amados hermanos. Gracias. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Un abrazo. Bueno, únicamente olvidé la tarea. La tarea, hermano, tarea práctica es ver en su iglesia cuál de los tres modelos está liderado su congregación. Simplemente haga un resumen de unos 4 filitas y manda a mi chat, hermanos. Creo que la mayoría de ustedes tienen. Y si es que no tiene, ya vamos a subir al grupo mi número de contacto, ¿no? Y también lección número 2, capítulo 2, por favor, vamos a trabajar siguiente semana y eso repasen, llenen en los espacios que necesitan. Y con eso pues trabajaremos siguiente semana. Un abrazo, Dios bendiga, una linda noche. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones, hermano pastor. Bendiciones, hermana Anita y todos mis hermanos. Un abrazo, bendiciones.